Bueno, una nueva tanda de audios de arqueología por teléfono. Un espacio para hablar de arqueología y hablar de filosofía, hablar de historia, todo vinculado con el pasado de la gente. Vamos. La arqueología en general, no trabaja con todo lo que produjo un grupo, una sociedad, sino que trabajamos con lo que quedó. Eso que quedó es siempre poco, es siempre menos, es siempre un resto, un vestigio, es lo que se llama generalmente fragmentos. Entonces, imaginemos que por una catástrofe desaparecemos todos. ¿Qué queda de nuestra casa? No de la ciudad o de todo el mundo, de Nueva York o de París, sino ¿qué queda concretamente de nuestra casa? Al principio va a quedar sin nadie. Cualquiera que ha visto una casa deshabitada puede comprobarlo, pero con el paso de los siglos, no hablamos de un mes, sino de siglos, los techos empiezan a caer abajo, se llena de bichos las habitaciones, las plantas hacen raíces en la terraza, se empiezan a romper los ladrillos de las paredes, las ventanas se oxidan y la casa se viene abajo. O sea, eso es inevitable. Si no hay nadie que la use y la arregle constantemente, la casa se cae. Bien. Esto, que parece una realidad bastante predecible, nos permite ver qué es lo que quedó. Supongamos que de esa casa ha quedado, las ruinas. Abajo de las ruinas están las ropas que dejamos, que no van a durar siglos. Van a quedar los más resistentes, que son algunos metales, como el bronce. El hierro se oxida muchísimo. La cerámica de las tazas y los platos, el vidrio, que dura bastante menos, porque el vidrio se oxida también y se convierte en un polvillo, y pararemos de contar, no hay mucho más. Entonces, si resucitara la humanidad y vinieran los arqueólogos y arqueólogas, íbamos a encontrar, esas cosas, en un revoltijo de ladrillos, hierros oxidados, etc. Pero eso es lo que fuimos nosotros. O sea, pensemos un momentito. Esos pedazos de plato dicen lo que nosotros comíamos. Esos botones de la ropa de plástico, supongamos, dicen cómo nos casamos o cómo fue nuestra adultez, nuestra niñez, si quedaron botones infantiles. ¿Dicen acaso cómo eran nuestros vínculos con otras casas, con otra gente? Y tendremos que ver otras casas destruidas. Entonces, como una teoría general del pedacito, del fragmentito, del trocito que ha quedado y que la arqueología recoge y trata de observar, como una teoría general, una sola casa no hace una ley. La gente se comportaba de esta manera. No. La teoría general del pedacito dice que es un pedacito, o sea, es redundante la ley. Entonces ahí lo que tenemos es una gran herramienta, que es la hipótesis. Supongamos que analizamos no solamente nuestra casa, sino la del vecino. Después no hay más nada porque se destruyó totalmente. Después hay otra, algo que se lo llevó el viento, vino el río y se llevó otra casa y quedó un par de cositas más. Entonces, juntando todo eso, podemos decir, la gente se vestía con ropa así o asá. La gente comía tal o cual cosa, mirando si los platos son más hondos o más playos. Tomaría más o menos cantidad de líquido en función de los vasos que se encuentren. Algunas botellas pueden llegar mediante algunos análisis a ver qué se contenía. Y ahí llegamos al final. O sea, la arqueología, creo que alguna vez lo dijimos, es bastante decepcionante. O sea, es una ciencia que más trata de rellenar estas cosas simples de todos los días antes que encontrar grandes descubrimientos. Los grandes descubrimientos, como las grandes tumbas en Egipto o estos grandes enterratorios andinos, etcétera, son excepciones. O sea, no nos engañemos. O sea, los reyes obviamente tenían sus pirámides o sus entierros lujosos, pero no sabemos cómo vivía el que los enterró. El hombre que agarró la pala y enterró a su rey. Eso no lo sabemos. De eso quedó casi nada. Esta teoría general del pedacito, del fragmento, nos dice así muy un poco
como el destino humano, ¿no? Que queda muy poquito de lo que podemos llegar a haber vivido. Pero justamente uno de los grandes desafíos, uno de los grandes empujones que tiene la arqueología es que no lo sabemos. O sea, esos pedacitos nos empujan a saber cómo vivía supongamos, un súbdito de los incas en 1400. ¿Cómo vivía? O sea, era lo que nos cuentan los españoles. Es lo que aparece en las crónicas hispánicas, que esta gente era así o asá, o hay otras cosas, ¿no? Hay algo más cotidiano, más elemental. ¿Cómo cuidaban a sus hijos, por ejemplo? O sea, bueno, algunos dirán, sí, lo llevaban a la montaña y lo dejaban que se murieran de frío. Algunos niños, algunos. Pero ¿y el resto? O sea, esos eran elegidos. ¿Y el resto? Entonces, algunas cuestiones, bueno, se pueden encontrar. Por ejemplo, si los niños tenían juguetes o no, si había ropa o elementos que eran femeninos y masculinos, si algunos de estos elementos eran de uso mixto, o si había algunas cosas que eran de uso sagrado o que eran tabú, por ejemplo. Eso es más difícil de saber. Lewis Binford en un momento dijo que la arqueología estaba muy poco preparada para lo simbólico, muy poco preparada. Por más que encontremos una vasija que representa a una persona llorando y adentro tiene los huesos de un pariente, y ¿quién no llora cuando aparece la muerte? ¿No? Prácticamente tenemos que ser robots. Pero más de eso no podemos saber. O sea que los rituales del entierro o los rituales cotidianos, cómo saludaba a lo mejor alguien de Mesoamérica a su familia cuando comía la primera comida en el día. O sea, ¿cómo era? Esto era como lo hacemos nosotros, que saludamos, buen día querido, buen día chicos, o no. No lo sabemos. Entonces, por eso que Binford decía, tenemos muy poco acceso a eso que finalmente conforma lo humano. Cómo saludamos, cómo nos reímos, cómo nos entristecemos, cómo nos vinculamos. Hay muy poco que haya quedado. Sin embargo, la teoría general del pedacito no es, digamos, totalmente deprimente. O sea, podemos aprender mucho y podemos saber mucho. Más de lo que a veces el tamaño del fragmento nos pueda llegar a decir o incluso a desilusionar. Pero que un trozo de cerámica tenga una flor y no es cualquier cosa. Algo pasa.